Saludos, hermanos. Gloria al Señor. Podemos tener tiempo para deleitarnos en su palabra. Si pueden ir conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 1. Pueden poner de pie, oramos al Señor. Reverencia. La palabra del Señor va a ser predicada en este día. Eso es lo más importante que está pasando en este mundo. Hay iglesias predicando la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Leemos la palabra del Señor. Dice: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Oramos, hermanos. Rey soberano, Dios supremo, tu palabra inspirada, estas son tus propias palabras, Señor. Utilizaste autores humanos, pecadores, débiles, Señor. Vemos tu gloria, Señor, como tu palabra inspirada es perfecta, sin errores, Padre. Vemos como tu palabra es infalible, podemos confiar en ella. Y vemos como tu palabra, Señor, es suficiente para nuestras vidas, es todo lo que necesitamos, Señor. A ti te damos gloria y honra por ella, Padre, y te rogamos en este momento que abran nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir tu palabra predicada, Dios. Te ruego, Padre, que me ayudes en mis debilidades, Padre, para ser fiel a tu mensaje, como diligentemente hacemos domingo tras domingo, Señor. Vamos al oasis de tu palabra para ser primeros confrontados, Señor, y poder compartir con nuestros hermanos tu mensaje, Padre. Yo te ruego que Padre, toda distracción, toda situación, Señor, que podamos tener, Padre, que nos ayudes en nuestra debilidad física a poder estar concentrados en el mensaje de tu palabra, Señor. Hoy es un tema que ataca directamente al reino de las tinieblas, Padre. Yo te ruego que nos ayudes, Señor. En este momento lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Para los que son de la casa, de la iglesia local, estamos predicando, como sabemos, estamos predicando Primera de Timoteo, estamos en el capítulo 1, empezamos en los versículos 1 y 2, y vamos a continuar predicando esta epístola. Hago un anuncio: la próxima semana estaremos haciendo una interrupción, vamos a aprovechar que tenemos la actividad de la Reforma, vamos a celebrar la Reforma, el 31 de octubre precisamente. Se celebra el día que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, y queremos predicar acerca, no es que vamos a predicar de Lutero, sino que vamos a predicar de la palabra que convenció a Lutero y lo impulsó a lo que conocemos como la Reforma Protestante. Tendremos un evento el viernes 29 y el domingo estaremos predicando un mensaje dirigido a la palabra de Dios como la máxima autoridad en nuestras vidas. Pero mientras hemos estado y continuaremos predicando sobre esta epístola de Pablo a Timoteo. Las semanas anteriores hablamos un poco de contexto. La semana pasada hablamos específicamente de un verdadero hijo en la fe, ese pase de batón para el cual Pablo está preparando a Timoteo para hacer el trabajo. Sabemos que Timoteo es un hijo fiel, un hijo legítimo, como lo llama Pablo. Podemos verlo a través de esta carta. Y hoy tenemos un tema que es el tema de los falsos maestros. Vemos en estos versículos 3 al 4, vemos precisamente el ruego de Pablo. Antes de entrar a ese ruego, estaba meditando
en esta palabra que vamos a predicar hoy y pensé en la estrategia del caballo de Troya. Y usted dice, ¿y por qué él nos va a enseñar del caballo de Troya? Y de hecho busqué un artículo de una empresa que me pareció muy interesante, lo había leído y de verdad que me impactó en cómo explica cómo funciona esta estrategia del caballo de Troya. Yo sé que ustedes todos han visto o han leído o han visto cómo, ¿verdad?, cómo funciona, pero en general me impactó este artículo y quiero que es un artículo de negocios, va a tomar dos párrafos, pero quiero que preste atención a los diferentes detalles y lo que contesta este artículo es cómo una empresa puede generar cambios o una organización e innovar esa organización. Contestan ellos, frente a este paradigma, una de las opciones que tenemos para cambiar esta visión es utilizar un caballo de Troya, es decir, introducir la innovación en la empresa de una forma sutil y sin que se den cuenta de dentro, hasta que ya sea demasiado tarde para oponerse a ella. Esta forma de actuar se apoya en una estrategia para el cambio basada en que un cambio de comportamiento en una organización es más eficaz si se hacen primero cambios simples en lugar de pretender implementar grandes programas para el cambio. Es habitual que los grandes cambios generen grandes resistencias que suponen modificar la zona de confort de las personas y la introducción de una cultura de la innovación de forma brusca supone para muchas personas que se le pongan en cuestión la forma en que realizan su trabajo o que vislumbres cambios que les hará que tengan que aprender cosas nuevas. En este caso la estrategia está muy clara, pero lo que requiere de un uso avanzado del ingenio será la forma en que introduciremos el caballo de Troya en la empresa. Lo primero a considerar es si debemos construir un caballo o más de un caballo. Lo más adecuado es preparar una batería de caballos que iremos lanzando de forma sucesiva, porque no siempre el primero obtiene el resultado esperado. Esta es la manera en cómo el artículo es se llama Old Business School, la vieja escuela de los negocios, y están explicando empresarios cómo hacer cambios e innovación en una empresa de manera sutil, utilizando un caballo de Troya. Es un concepto. Los falsos maestros en las iglesias son el caballo de Troya de Satanás. Este es un tema en el cual somos advertidos desde Génesis hasta Apocalipsis. Puse a buscar en la mayoría de las epístolas y los evangelios del Nuevo Testamento y diría que en todas hay advertencias contra los falsos maestros. Y vamos al Antiguo Testamento y vemos en la mayoría de los libros advertencias sobre los falsos profetas, que se traducen a los falsos maestros en este nuevo pacto. La mejor estrategia que ha tenido Satanás a través de todas las generaciones del pueblo de Dios han sido poner falsos profetas, falsos maestros dentro de la iglesia. Es un ataque desde adentro. De hecho, Tim Challies, un teólogo canadiense, dice que los más grandes embajadores de Satanás no son políticos, ni estafadores, ni poderosos de la sociedad o empresarios, sino que son llamados pastores. Los sacerdotes de Satanás no vienen con una religión diferente, sino con una perversión a la religión verdadera. Fin de la cita. Los falsos maestros y sus falsas doctrinas, hermanos amados de Iglesia Comunidad de Gracia, no son un juego. Satanás no está jugando. Hay un ataque directo a la iglesia de Cristo. El plan de Satanás es siempre el mismo. Desde Génesis vemos cómo engañó a Adán y Eva, corrompiendo la verdad a través de torcerla. Hoy en estos versículos que he leído, el apóstol Pablo nos alerta hoy de las doctrinas extrañas de los falsos maestros para que no seamos desviados de la fe que nos edifica en Dios. Y vamos a verlo a través de dos
dos encabezados y algunos subtemas, dentro del segundo encabezado especialmente. Esos dos encabezados, vemos primero el ruego para detener a los falsos maestros y luego veremos la enseñanza de los falsos maestros y veremos algunos subpuntos en ese segundo elemento. Y vemos en esos versículos 3 y 4, nos encontramos ahora en el ruego de Pablo a detener a estos falsos maestros. Y estos versículos 3 y 4, es interesante que en el griego no es una oración completa, pero forman un pensamiento completo. Dice MacArthur al respecto que la preocupación ardiente de Pablo por la iglesia de Éfeso absorbió su preocupación por la gramática correcta. Era tan serio el tema que a pesar de que tenemos un pensamiento completo, en el griego no se hace esa oración completa. Y empieza con esta palabra rogué, como te he rogado, tal como te rogué. Y esa palabra significa suplicar, implorar, demandar. Puede también significar requerir. Y vemos cómo Pablo le suplica a Timoteo que se mantenga en Éfeso. Podemos ver, como habíamos hablado en semanas anteriores, que Pablo sale de su primer encarcelamiento, va a Éfeso y está con Timoteo y ahora se va de Éfeso y va a dejar a Timoteo. Esto pudiera indicarnos que Timoteo hasta cierto punto estuvo considerando marcharse de allí. Aunque era el verdadero hijo en la fe, como predicamos la semana pasada, era un humano y era débil. Según conocemos, probablemente Timoteo tuvo que haber estado intimidado ante la situación que había en Éfeso y especialmente por su juventud, como Pablo lo exhorta ahí en el capítulo 4, versículo 12 de la misma carta, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Pudo haber también Timoteo sentirse insuficiente para enfrentarse a los argumentos de los falsos maestros, que probablemente ya llevaban tiempo en la iglesia de Éfeso y probablemente en las iglesias a su alrededor. Vemos también en ese texto, en el versículo 3, que está esa frase, te quedaras. Dice, para Macedonia, que te quedaras. Eso es, en el griego es un verbo infinitivo, pero sin embargo cuando se traduce pudieron darnos un sentido de un imperativo, pero no afecta a la idea principal del ruego de Pablo a Timoteo. El ruego de Pablo a Timoteo es, Timoteo, debes permanecer en Éfeso para enfrentarte a los falsos maestros. Vemos que la comprensión más natural es, como he dicho, Pablo y Timoteo estuvieron juntos. Pablo atendió la situación de Himeneo y Alejandro, eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 20. Aparentemente Himeneo y Alejandro, no aparentemente, tenían una posición muy importante ahí en Éfeso, eran los cabecillas, diríamos, de los falsos maestros, y Pablo mismo como apóstol tuvo que expulsarlos, de disciplinarlos, y finalmente terminó en la expulsión de la iglesia. Y ahora ha quedado, luego de tener unos cabecillas, que son cabecillas de falsos maestros, ahora han quedado sus estudiantes. Y ahora Timoteo está recibiendo este ruego de parte del apóstol Pablo para que llevara esta misión hasta el final. Pero también en ese versículo vemos que para llevar esta misión hasta el final, Timoteo debía, fíjese cómo dice, para que instruyeras a algunos. Timoteo debía instruir a algunos para que no enseñaran una doctrina diferente. Y hago una aclaración con esta palabra instruir, porque es una palabra que en el español pudiera afectar nuestro entendimiento. Esta palabra instruyeras, que la Reina Valera dice que mandases, lo que implica es una obediencia de un superior a un inferior. Es una orden militar.
Timoteo, como delegado apostólico, recibiendo la autoridad del apóstol Pablo, Pablo le está rogando para que le dé una orden a los falsos maestros. Está hablando de una sugerencia. Timoteo no le va a decir, te sugiero que detengas a hacer algo. No. Pablo le está diciendo, te mando a que le diga, mándale a que dejen de enseñar esa falsa doctrina. Es un mandato. A los falsos maestros, hermanos, no se les debe tomar a la ligera. Como dice Pablo a Timoteo, es preciso, es necesario taparle la boca a los falsos maestros. Y es algo que nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes. Tenemos que taparle la boca a los falsos maestros. Hay que mandarles que dejen de enseñar el error. Timoteo debía usar todo el peso de la autoridad apostólica dada por Pablo para enfrentarse a ellos. Vemos también en ese versículo que dice para que instruyeras a algunos. Esa frase algunos no está mencionando específicamente nombres. Parece que habían entre ese grupo, se entiende que es un grupo pequeño, no es un grupo de personas, y vamos a ver un poco más adelante por qué, poner la evidencia sobre eso en la carta, pero no era prudente poner los nombres de esos falsos maestros. Parece que había alguna posibilidad de arrepentimiento en el proceso, o probablemente iba a alertar a esos falsos maestros y podría traer fama a esos falsos maestros. Simplemente no sabemos específicamente el por qué no, pero sí nos hace preguntarnos, porque en el versículo 20 vemos que sí menciona por nombre a Himeneo y Alejandro, a los cabecillas de estos falsos maestros. O sea que de alguna manera u otra, estos algunos a quienes Timoteo tendría que enfrentar, entiendo que sin duda tenían que ser parte de los ancianos de la iglesia de Éfeso o parte de los ancianos de iglesias cercanas a ellas. Vemos que eran personas que tenían gran influencia. De hecho, Pablo profetiza esto cuando dice en Hechos 20, que lo habíamos leído anteriormente, en Hechos 20:30, Pablo le dice en Mileto cuando se reúne con los ancianos de Éfeso, estamos hablando años antes, le dice, vendrán lobos rapaces que hablarán, ¿verdad? Y de vosotros mismos se levantará hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así tras así a los discípulos. Entonces vemos cómo se está cumpliendo años más tarde lo que Pablo le había advertido a la iglesia de Éfeso. Y a quien Pablo tenía ahí eran los ancianos. Y vemos que esta referencia en el versículo que dice que instruyeras a algunos, vemos algunas alertas en la carta de que definitivamente debían ser ancianos dentro de la iglesia de Éfeso, como he dicho, en las áreas cercanas. Los teólogos en su mayoría entienden que en la carta hay 4 razones para llegar a la conclusión de que los falsos maestros eran ancianos en Éfeso. Lo primero es que en el versículo 7 se refiere a este grupo de algunos. En el versículo 7 nos habla, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Y sabemos según la carta que los que enseñan deben ser ancianos, deben ser maestros reconocidos, aptos para enseñar. Vemos también en el versículo 20, como ya he dicho, de Himeneo y de Alejandro, implica que la misma congregación probablemente no se atrevía a enfrentar a Himeneo y Alejandro y tenía que Pablo en su autoridad apostólica tomar lugar, y que estas personas influenciaron a los próximos líderes que se quedarían en Efesio con falsa doctrina. También vemos que esta carta tiene los requisitos de un anciano. Vemos que en la carta más clara, en el capítulo 3, usted va a 1 Timoteo capítulo 3 y habla de los requisitos claros que debe tener un anciano. Hay una referencia muy clara ahí
que estaba dirigida a estos ancianos que eran falsos maestros. Y obviamente para nosotros poder identificar a un verdadero maestro, a un verdadero pastor, anciano. Pablo también subraya que los ancianos, en esta carta dice que pecan, deben ponerse en disciplina en público. O sea que vemos aquí un patrón en esta carta que nos lleva a pensar que este grupo de algunos era un grupo de ancianos. Estos falsos maestros eran un grupo de ancianos dentro de la iglesia de Éfeso. Y usted podrá decir, wow, qué fuerte. Ancianos de la misma iglesia que Pablo fundó. De aquellos mismos que Pablo estuvo con ellos enseñándole la doctrina sana. No cerremos nuestros ojos, hermano. No cerremos nuestros ojos, hermano. La responsabilidad de cuidarnos de la falsa doctrina es de la iglesia. A pesar que hay una responsabilidad de los pastores y ancianos, es la responsabilidad primordial de ellos, pero una responsabilidad de toda la iglesia. De toda la iglesia. La iglesia sana reconoce que la palabra de Dios es el medio que usa para salvarnos, para purificarnos, para alimentarnos, en fin, para que el Espíritu Santo nos santifique. Y cuando es plagada con falsa doctrina, se afecta a todo en la iglesia. Yo digo que la enseñanza es el manantial de los creyentes en la iglesia. Y si ese manantial está contaminado, muy pronto todos estaremos muertos. Dice en Primera de Pedro, como ve el apóstol Pedro, la palabra de Dios y lo que hace. Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es la palabra de Dios, no la de hombres, sino la palabra de Dios la que hace que nazcamos de nuevo. Porque a través de la fe viene por el oír de la palabra de Dios. También sostiene la palabra de Dios nuestra vida espiritual. Ahí mismo un poquito más adelante en el capítulo 2, en Primera de Pedro, de 1 al 3, Pedro nos hace una exhortación de sean como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Debemos querer esa leche fresca, como niños. Interesante es que utiliza algo lo más natural que puede, lo más puro que puede tomar un niño es la leche de su madre. Asimismo, cuando nos acercamos, si hay maestros fieles a la palabra de Dios y nos traen el verdadero alimento que Dios ha determinado. Y cuando vemos lo que es la fe, hermano, la fe es un conjunto de doctrinas. La iglesia está fundada en esta palabra. Nosotros proclamamos una misma fe. Las doctrinas bíblicas componen nuestra fe. Lo que la Biblia llama doctrina bíblica es ese conjunto de principios bíblicos. Nuestra creencia, todas nuestras creencias. Por esto, cuando la falsa doctrina entra, atenta contra el fundamento de la iglesia, cuando se introduce la falsa doctrina, hermanos, es como si pusiéramos termitas en este lugar que hay madera. Empieza de adentro, empieza a dañarse de adentro hacia afuera. Cuando te das cuenta es muy tarde. Así es la falsa doctrina. Cuando se corrompe la predicación y la enseñanza, esta es su palabra, desviamos la atención de la iglesia, de la palabra de Dios, y la estamos dirigiendo a emociones y a un legalismo seguro, porque eso es lo único que puede llegar del hombre. Y ahí, hermanos, ha entrado el caballo de Troya a la iglesia local, y es cuestión de tiempo.
Cuando como iglesia permitimos y jugamos con la falsa doctrina, estamos siendo dirigidos por los mismos demonios que solo obedecen a Satanás. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No lo vean, hermanos livianos. Si no es doctrina bíblica, es una doctrina de demonio. No hay doctrina fuera de la palabra del Señor que no nos haga daño. Pareciera como que no es tan difícil o pareciera que no nos va a comprometer. No, hermano. Cualquier cosa que no es o estamos en Cristo o somos sus enemigos. Cualquier doctrina que sale del marco bíblico es una doctrina que nos va a dañar, es una doctrina de demonio. La iglesia debe identificar y apartarse de los falsos maestros. Eso nos lleva al segundo encabezado. Y vamos a ver la enseñanza de los falsos maestros. ¿Qué enseñan los falsos maestros? Y algo que quería que usted vea una señal clara de los falsos maestros. Una de las cosas que hacen los falsos maestros, hermanos, es que se hacen necesarios y esenciales en la vida de la audiencia. Este sentido de que si el falso maestro no está, yo no voy a poder entender a Dios, no voy a poder conocer a Dios. El falso maestro te atrae a Él, pero no a Dios. El verdadero maestro te atrae a Cristo y te dice, esta es su palabra. Eso hace el verdadero maestro, te trae al manantial. El falso maestro lo necesitas porque si no lo tienes no vas a poder llegar al manantial. Huya, hermano. Huya, hermano. No juegue con eso, hermano. Vemos ahí en ese versículo, al final del versículo 3, dice, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Precisamente esa frase de doctrinas extrañas es una sola palabra que es una combinación entre la palabra enseñanza en el griego y la palabra diferente clase, una diferente clase de enseñanza. Y Timoteo tenía el ruego de Pablo de mandar como si fuera una orden militar a estos ancianos descarriados a que no enseñaran algo diferente a la doctrina sana. Vemos que esta enseñanza errónea, podríamos verlo como nos habla en Hechos 6, era que estaban enseñando una doctrina diferente a la doctrina apostólica. La enseñanza de los apóstoles es la norma para toda enseñanza. ¿Y qué podemos ver de estas doctrinas extrañas? Estas doctrinas extrañas que enseñan los falsos maestros. Una de las características que yo he visto en la doctrina extraña es que es fascinante. Es que pareciera que hay algo nuevo que se ha descubierto. Como usted se pone a estudiar y no pierda tiempo en eso. Usted se pone a ver diferentes religiones y ve la religión de los mormones. Qué fascinante para los hombres que van a tener, creo que son no sé cuántas esposas después que mueran y todo eso, y son pequeños. Qué fascinante. Doctrina de demonio. Eso es lo único que es. Doctrina de demonio. Y eso es lo que hacen los falsos maestros. Fascinan, rascan el oído para que quieras escuchar más. Son cosas nuevas del momento. Hermano, ¿usted no ha pensado que la palabra de Dios está escrita por muchos años y es la misma todavía? ¿Usted no ha pensado que no hay nada nuevo debajo del cielo? Con lo que no lidió la iglesia primitiva. ¿Por qué estamos tan fascinados por buscar cosas nuevas? Si nosotros somos nuevos en Cristo y su palabra nos renueva cada día, como es.
Renuévate en las escrituras del Señor cada día. Mi alma es confrontada. Yo oraba mientras cantaba y decía, Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la vida de esta iglesia. Gracias, Señor. Y tenía lágrimas mientras cantaba con mis hermanos. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Me sentía nuevo, hermano. Decía, gracias, Señor. ¿Por qué tenemos que ser arrastrados por estos maestros que lo que están es rascando nuestro oído con supuesta música a nuestros oídos? Pero al final son enseñanzas y doctrinas vacías en sí mismas, que te traen algo temporal, pero que en el largo plazo están vacías y quedarás vacío. ¿Por qué? Porque lo que enseña el falso maestro son doctrinas centradas en el hombre, en cómo te sientes, en cómo son tus emociones. Pero las doctrinas verdaderas no son centradas en el hombre, son centradas en Dios, que es inconmovible, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy, siempre, que no se arrepiente, que su palabra permanece eternamente. En eso puedo confiar. Esta mañana enseñaba sobre la infalibilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, no falla. Puedo derramar mi vida en la palabra de Dios confiado. Puedo confiar en sus promesas sin temor a que va a fallar. Vemos que los falsos maestros aman tres cosas: dinero, poder y mantener su vida de deleites. Eso es lo que aman los falsos maestros. Al final, eso es a donde apuntan. Amor al dinero, amor al poder y a mantener sus deleites. Eso es lo que buscan. Y solo acomodan su enseñanza para satisfacer eso. Solo dé un pequeño vistazo y mire los falsos maestros ya reconocidos. Y usted va a mirar que es un tema de dinero, es un tema de poder, ambición, ¿verdad? Poder, es un tema de satisfacer sus pecados y sus deleites. O una combinación de todas, o algunas. ¿Cómo identificamos una doctrina extraña? De estos falsos maestros que enseñan esta doctrina extraña. Pues, lo primero es su origen. Es como he dicho, el origen de una doctrina dudosa es que es basada en el hombre, es basada en cómo tú te sientes, es basada en tus emociones, es basado en tu status quo. Normalmente usted va a ver que las doctrinas de demonios son así, son creadas para el hombre, pero no son doctrinas que se originan con Dios. También vamos a ver que la autoridad de la falsa doctrina es en algo más allá que la Biblia. Las doctrinas bíblicas se fundamentan en la palabra de Dios. Cualquier doctrina nosotros podemos estudiarla a través de la palabra de Dios. No necesitamos nada externo para probar las doctrinas que son de Dios. Pero cuando usted tiene una doctrina, una falsa doctrina, está fundamentada en algo aparte que no es la palabra de Dios. Por eso reto a alguno aquí, si he tenido estos debates con algunos católicos romanos, porque todos somos católicos, porque la iglesia es universal, pero he tenido algunos debates con católicos romanos, y el católico romano, cuando tú le dices, vamos a hablar y a discutir de ese tema solo con la palabra, dura muy poco. Tiene que citar a los santos, tiene que citar al Papa, tiene que citar. Y si usted es católico y está aquí hoy, pues cuando yo termine, usted espera un ratito y habla conmigo y me pregunta y hablamos. Pero hermanos, así vemos la falsa doctrina, está fundamentada fuera de la Biblia. Usted habla igual con la mayoría de las doctrinas que vemos por ahí falsas y todas están fuera de la palabra del Señor. La falsa doctrina no es consistente con el resto de las escrituras. O sea, a veces vemos cómo personas toman un versículo bíblico totalmente fuera de su contexto, pero cuando lo llevan a través de las escrituras se dan cuenta
que ha habido una mala interpretación. De hecho, y esas son las más peligrosas, porque te citan la Biblia y te dicen, mira este versículo, pero están sacando fuera de contexto. La falsa doctrina dirige a una vida sin glorificar a Dios. Normalmente la falsa doctrina te va a hacer sentir bien contigo mismo por un tiempo, pero no estás buscando glorificar a Dios. Ya vemos que los falsos maestros enseñan esta doctrina extraña. También los falsos maestros prestan atención a mitos y genealogías, como lo vemos ahí en el versículo. Estos son leyendas e historias fantasiosas creadas por el hombre. Esto era lo que estaban haciendo estos maestros ahí en Éfeso. Eran a la verdad fábulas, y como dice en el capítulo 4 y versículo 7, fábulas profanas y de viejas. Hace referente a cuando las mujeres se juntan a hablar y a hablar de cosas fantasiosas, interesantes. Vamos a estudiar un poco más adelante de eso. Pero aunque se desconoce qué herejía exactamente era la que se estaba dirigiendo en Éfeso, podemos, viendo primera de Timoteo y segunda de Timoteo, podemos ver que habían elementos de judaísmo. Habían elementos de judaísmo en ellas, ya que los falsos maestros deseaban ser maestros de la ley. Un comentarista, apellido Kelly, sugiere que las fábulas y las genealogías interminables debían haber estado relacionadas con interpretaciones alegóricas o legendarias del Antiguo Testamento, teniendo como centro la genealogía de los patriarcas. Aquí vemos mitos y genealogías. Tomaban una genealogía y tomaban un nombre y se iban a crear una historia de ese nombre. Y ahora estaban todos fascinados escuchando esta historia que es solo una fábula. Alegorías, tomaban un versículo, unos versículos, una porción bíblica y empezaban a aplicar simbolismo sin contexto. Y ese simbolismo los lleva a una falsa doctrina. Mitos, por ejemplo, como todavía hay personas buscando los libros perdidos de Noé, buscando los libros perdidos de Enoc, buscando los libros de María Magdalena, leyendo el Código Da Vinci. Hay aún religiones todavía en este tiempo, como el movimiento este que se ha levantado de raíces hebreas, cuales son falsos maestros. Una organización que te dice, no, tú eres parte de las 10 tribus perdidas de Israel, te vamos a dar una manera de cómo tú puedes conseguir, cómo tu apellido apunta que tú eres de Israel. Pamplinas, doctrinas de demonios. Yo sí que soy de una tribu de Abraham. Cuando me dijeron eso, para mí fue muy fácil. Decía, no necesito saber de qué tribu, si el padre de los hebreos es Abraham, yo soy Héctor Abraham, ese es mi apellido. Así que no pierdas el tiempo. Pero Abraham no me salva, me salvó Cristo. Abraham es un ejemplo para nosotros de la fe, pero no está nuestra salvación en él, ni en saber que eres de la tribu de Benjamín, ni en saber que eres de la tribu de ninguna tribu. Igual los adventistas, si ustedes ven cómo se fundaron los adventistas, un individuo buscando y haciendo los cálculos matemáticos de cuándo iba a venir Cristo y supuestamente venía en el año 1800 algo y de momento no ocurrió, pero una dama que estaba ahí dijo, sí, yo lo vi. Y de ahí salen los adventistas. Ahora se acerca un adventista y en las navidades te quedaste sin lechón. No hay cerdo, no hay cochino en Navidad. Entonces, el sábado. Entonces ahora tienen una fábula en cuanto al sábado. Entonces ahora adoran el sábado. Se olvidaron de Dios y adoran el sábado. Así son. Cuando te entregas a mitos y a genealogías, ahí es donde vas a llegar. A un alegorismo, a un simbolismo equivocado en la interpretación bíblica. Los falsos maestros apartan a sus seguidores del evangelio por fe. Las discusiones
de estos falsos maestros van dirigidas a un evangelio de obras que crean divisiones en cosas no esenciales a la fe. Vemos que en el capítulo 4, versículo 3 de Primera de Timoteo, nos enteramos que parte de la herejía que incluían estos falsos maestros era también una herejía al ascetismo, a limitarse de cosas, como por ejemplo prohibían casarse, mandando a abstenerse de alimentos, haciendo obras porque así esperaban la aceptación divina, siendo simplemente legalistas. Timoteo tenía la misión de exhortarlos, de llevar esta misión hasta el final, y debía contender con palabras, pero no con estas palabras, estas vanas palabrerías que llevaban solo a estas personas a la perdición. La enseñanza de ellos no era más que cosas profanas y vanas palabrerías que solo lo que iban a conducirlos era más a la impiedad, como hoy día si le prestáramos atención a los falsos maestros. Tal palabrería es como una gangrena que se va pudriendo nuestro cuerpo. Estas cuestiones necias e insensatas, como las describe Pablo en 2 de Timoteo, de los falsos maestros, lo único que engendran son contiendas vacías, son pozos vacíos. Y todo este es el resultado de un manejo equivocado de la palabra de Dios. El efecto de las falsas enseñanzas siempre van a acarrear y a generar disputas. Las preguntas, las especulaciones de los falsos maestros no contribuyen a la edificación de Dios que es por fe. Y esta frase que vemos al finalizar el versículo 4, dice el lugar, discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, se refiere al plan de redención del Señor. Su herejía era contraria a la fe salvadora que solo está en Cristo. Podemos llegar a la conclusión de que toda falsa religión normalmente lo que apunta es un sistema legalista de justicia por obras. Hay solamente 2 religiones en el mundo y usted dirá, Héctor, usted se equivocó en eso, perdóneme. No, estoy correcto en esto. Hay solo 2 religiones en el mundo. Hay una religión que depende del logro divino, pero hay otra religión que depende del logro humano. Esas son las únicas 2 religiones que hay en el mundo. El que depende del logro divino son los hombres que confían solo en Cristo, porque la obra de Cristo es suficiente y no necesito hacer ningún esfuerzo para ser salvo. Solo confiar en Cristo. Pero el logro humano son los hombres que intentan ganar la salvación con sus propios esfuerzos, mediante buenas obras, ceremonias, rituales. Son los que están todos los días de su vida buscando ganar su salvación, o también hay algunos tratando de no perderla. Aún está un evangelio de obras. Si quiere hablar conmigo al final, está invitado. Pero si usted está inseguro de su salvación y usted está viviendo todos los días para sostenerla, es una obra. Y usted está en un evangelio de logro humano. Eso fue lo que le dijo Pablo a los Gálatas. Oh, insensatos, pero ¿quién los fascinó a ustedes? Entraron por la fe y ahora van a terminar por las obras. Los falsos maestros de Éfeso, como todos los demás falsos maestros, ofrecían un camino a Dios que lo que requería eran esfuerzos humanos. Creer erróneamente sobre el evangelio de salvación es estar eternamente perdido. A veces pensamos que rechazar a Cristo es solo decir rechazo a Cristo. No. Rechazar a Cristo es no creer su evangelio. Creer un evangelio que no es el de él aún te está perdido. Si el evangelio que tú crees está defectuoso, estás perdido.
El ataque siempre va dirigido a la justificación por fe. Los maestros del error te van a dar capacidad al ser humano como para poder cumplir la ley y así vas a ser salvo. Te van a sentir, darte una lista y decirte, haz estas cosas y serás salvo. No te lo dicen así, pero así es que lo viven y lo practican. La enseñanza errónea exalta al hombre, sin embargo, la verdadera doctrina exalta a Dios. Amigo que estás aquí hoy, que aparentemente llegaste aquí por casualidad o probablemente por una invitación de uno de nuestros hermanos, pero no has puesto tu fe en Cristo. Probablemente te agrada escuchar otro tipo de predicadores que te hacen sentir muy grande, lleno de esperanza, lleno de energía, esa esperanza en ti de que vas a estar mejor y de que puedes lograr todo lo que deseas y todo lo que te propongas. Exactamente eso es lo que hace un falso maestro. Un falso maestro te va a dirigir siempre a que te sientas muy grande. Pero un maestro verdadero solo te va a apuntar a Cristo, quien es el único que puede salvarte de tu muerte espiritual. Cualquier otra cosa que hagas vas a tener éxitos temporales que serán vacíos, serán pozos que aparentan ser de agua, pero cuando llegue ahí no va a haber agua. Acércate al agua de vida eterna que solo está en Cristo, que es la única que sacia la sed para siempre. Verdadero maestro te conducirá a que mires, no tus obras, sino la obra de Cristo, que dijo, vengan los cansados y cargados, y yo los haré descansar. Hoy puede ser el día de tu salvación. Si Dios ha tenido misericordia contigo y te ha permitido escuchar estas palabras, no lo tomes liviano. Arrepiéntete de tus pecados. Deja de seguir falsos maestros. Ven al maestro, al único, al verdadero, a Cristo. Hermanos que me escuchan hoy, las falsas doctrinas conducen a la impiedad. El protegernos de la falsa doctrina, como he mencionado, es responsabilidad, sí, de los ancianos, de los líderes de la iglesia, pero es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de la iglesia, sabiendo que el ataque de Satanás es desde adentro. A veces estamos demasiado preocupados por los ataques externos y no tan preocupados por el ataque interno. ¿Cómo podremos cuidarnos del error si no sabemos la verdad? Hermanos, los exhorto, conozcamos la verdad. Usted puede salir hoy a tratar de conocer todas las falsas doctrinas que hay en este mundo. Una vida no le va a dar. Se lo garantizo. Cuando usted empieza a ver todas las falsas doctrinas que hay, una vida no le va a dar. Porque los demonios han plagado el mundo de doctrinas falsas. Usted sabe, algunos utilizan esta ilustración de cómo es el entrenamiento para usted reconocer un billete verdadero en el banco cuando usted es un teller, un cajero. Usted va al entrenamiento para reconocer billetes falsos. Y usted podría pensar que el entrenamiento de reconocer billetes falsos es una mesa con muchos billetes falsos para que usted los vea todos. No. Usted va a la primera semana y está contando billetes verdaderos. Y dice, ¿pero de qué era que trataba este entrenamiento? Y sigue contando y le dicen, cuente ahí el billete verdadero. Está una semana contando billetes verdaderos. Va la próxima semana y le dan billete verdadero otra vez, pero ahora le ponen algunos billetes falsos en la paca de dinero. Y va ahí contando hasta que de momento, mira, este se siente diferente. Así mismo es la vida del creyente. No te preocupes por conocer lo que no es. Toma tiempo para conocer lo que es. Toma tiempo para conocer las Escrituras, la palabra de Dios. Porque podrás ser engañado por un falso maestro si no te preparas. Es triste ver cómo iglesias permiten por años ancianos, como era la iglesia de Éfeso, enseñándole doctrina falsa. Tuvo que venir Pablo para parar la situación.
A ese nivel de fuerte llegó la situación. Hermanos, nosotros debemos fielmente, esto es responsabilidad de la iglesia. Como dice Tito, debemos tapar la boca a los falsos maestros. Te voy a dar un consejo. No escuches falsos maestros, no le prestes ni un minuto de tu tiempo a los falsos maestros. Los que ya han sido identificados, que tú sabes que son falsos maestros, no juegues con eso. No juegues con su música. No juegues con sus predicaciones. Tapa la boca de los falsos maestros. No te fascines con sus doctrinas extrañas que parecen fabulosas, pero no lo son. No prestes atención a mitos y genealogía y a cosas místicas, a una interpretación simbólica sin contexto histórico, sin gramática literal, sin la interpretación correcta, porque eso abre una puerta a la falsa doctrina. Hermano, no des lugar a discusiones inútiles. ¿Cuántas alas tienen los ángeles? ¿Qué sé yo, hermano? No de conversación, no de tiempo para discusiones inútiles. Veamos la doctrina bíblica, la palabra del Señor. Hermanos, los griegos, habiendo perdido la batalla con Troya, le dejaron un supuesto regalo por la victoria, un gran caballo de madera como trofeo por su victoria. Los falsos maestros no van a llegar a la iglesia como algo desagradable, sino que van a parecer un regalo para la iglesia. Pero sabemos que no lo son. Dentro del caballo vienen las doctrinas de demonios que sacudirán y enfermarán la salud espiritual de la iglesia. Señor Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos lo conocerán. Oremos al Señor. Padre celestial, tú eres tan misericordioso, Señor. Tan bueno, Padre, que nos has dado tu palabra, Dios. Este consejo para nuestra vida, Señor, para conducirnos y confiar en tu palabra, Dios. Que nos has dado estas advertencias a través de tu palabra para no ser presa fácil para estos lobos rapaces, Señor. Perdónanos, Padre, cuando hemos permitido por nuestra ignorancia, Señor, hemos permitido que falsos maestros que te desagradan, Dios, nos hayan instruido. Perdónanos, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes, que cada día, Señor, tu Espíritu, vivamos controlados por tu Espíritu para correr al manantial de tu palabra, Señor. Para que cuando vengan estos falsos maestros muy rápido, podamos reconocer la falsa doctrina, Señor, que nos aleja de ti, nos dirige a la impiedad, a la injusticia, Señor. Te rogamos como iglesia, Señor, abre nuestros ojos, danos discernimiento, Padre, para poder identificar al falso maestro, Señor, y poderle predicar a Cristo. Y si no se arrepiente, Señor, poderlos rechazar, Padre, apartarnos de ellos, Señor. Te rogamos que nos cuides, Padre, cuídanos, Señor, ayúdanos, Padre. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.